Bienvenidos a este blog. Nosotros somos el grupo número 3. Somos de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la Facultad de Ingeniería Industrial, de la materia de Ingeniería de Procesos. El grupo está conformado por Katy Mero, Denise Mojarrango y quienes habla Melissa Lara. En esta ocasión les vamos a hablar sobre lo que es la transformada de Laplace. Ahora les hablaré sobre la transformada de Laplace. Como un pequeño concepto e introducción del tema, les diré que la transformada de Laplace es un operador lineal muy útil para la resolución de ecuaciones diferenciales. Laplace demostró cómo transformar las ecuaciones lineales no homogéneas en ecuaciones algebraicas que pueden resolverse por medios algebraicos. Dicho esto, tenemos lo que es el origen, una pequeña introducción a cómo se originó esta transformada de Laplace. Nos dice que Pierre-Simon Marqués de Laplace, nacido en 1749, fue un matemático y astrónomo francés tan famoso en su tiempo que se le conocía como el Newton de Francia. Originalmente, la transformada de Laplace fue presentada por Pierre de Laplace en su estudio sobre la teoría de la probabilidad y en principio fue tratada como un objeto matemático de interés meramente teórico. Dentro de sus estudios, sus principales campos de interés fueron lo que son la mecánica celeste o movimientos planetarios y la teoría de probabilidades y el progreso personal. Dentro de estas teorías de las probabilidades, tiene un libro en el que denominó Teoría Analítica de Probabilidades, que se considera una de las más grandes contribuciones en esta parte de la matemática. En este libro tiene una frase célebre que destacó bastante, en la que él dice que en el fondo la teoría de las probabilidades no es sino el sentido común reducido a cálculos. Dicho esto, tenemos que la transformada de Laplace ha sido en los últimos años de gran importancia en los estudios de ingeniería, matemática, física, entre otras partes científicas, ya que además de ser de gran interés en lo teórico, proporciona una forma sencilla de resolver problemas que vienen de las ciencias e ingenierías. La transformada de Laplace es una técnica matemática que forma parte de ciertas transformadas integrales. Como conocemos las transformadas de Fourier, la transformada de Hilbert y la transformada de Mellin, entre otras. Estas transformadas están definidas por medio de una integral impropia y cambian una función en una variable de entrada en otra función en otra variable. Puede ser usada para resolver ecuaciones diferenciales, lineales y ecuaciones integrales. La transformada de Laplace, cuando se resuelven ecuaciones diferenciales, usando esta transformada se cambia una ecuación diferencial en un problema algebraico. La metodología que consiste en aplicar la transformada a la ecuación diferencial y es posteriormente usar las propiedades de la transformada. El problema consiste en encontrar una función en la variable independiente y ésta tenga una cierta expresión como la transformada. Aquí tenemos cómo se resolvería un problema de esta transformada. Tenemos el problema original, donde aplicaríamos la transformada de Laplace, que se representa con la letra L. A continuación tenemos nuestro problema transformado, llegaríamos a una solución del problema transformado, aplicaríamos la inversa de la transformación de Laplace y tendríamos la solución del problema original. La transformada de Laplace es una herramienta formulada para solucionar una variedad amplia de problemas del inicial valor. La estrategia es transformar las ecuaciones diferenciales en los problemas simples del álgebra, donde las soluciones pueden ser obtenidas fácilmente. Como definición de la transformada, tenemos que sea f una función definida para t mayor o igual a 0. La transformada de Laplace de la f función de t se define como nuestra siguiente ecuación. Aquí tenemos que cuando la integral converge, tenemos que la letra s representa una nueva variable que por el proceso de integración se considera constante. Cuando la L, que es la transformada de Laplace, convierte una función en t en una función en la variable s. Aquí en la ecuación general de la transformada de Laplace tenemos que nuestro símbolo L
que es la transformada de Laplace, esta multiplica, que está entre corchetes, como podemos ver en la fórmula, tenemos la función que se va a transformar. Aquí es importante tener una variable, ya que nuestra función depende de dicha variable. En este caso, tenemos que en Laplace tenemos una variable t que generalmente representa a lo que es el tiempo, por lo que se tendrá variables que dependan de nuestra variable t, que es el tiempo, ya que la variable t será independiente y tendremos funciones que dependan de t. Aquí tenemos igual a una integral. Esta integral no es una integral simple, es una integral impropia, por lo que tenemos nuestro más infinito. Por eso se le denomina impropia. Tenemos con límites superiores e inferiores. De la misma forma tenemos lo que es la e, que representa nuestra exponencial. Aquí tenemos lo que es menos s por t, por nuestra variable, donde s, como les había dicho, es nuestra nueva variable, que para el proceso de integración se considera una constante. Aquí multiplica la función de t y de la misma forma por la derivada de nuestra variable t. A continuación tenemos lo que es las propiedades de la transformada. Aquí tenemos una de las propiedades, es la linealidad con su respectiva ecuación, que nos dice que la transformada de Laplace se distribuye sobre las sumas o restas y saca constantes que multiplican. De la misma forma tenemos la versión para la inversa, donde aquí podemos notar que lo que cambia es nuestra variable s. Anteriormente tenemos la t, aquí tenemos nuestra nueva variable s, que como les había mencionado anteriormente, la s representa una nueva variable que para el proceso de integración se considera una constante. También tenemos el teorema de traslación con su respectiva ecuación, donde la transformada de Laplace se convierte un factor exponencial en una traslación en la variable s. De la misma forma tenemos su versión en la inversa. Aquí tenemos nuestro exponencial elevado a menos st, donde nos demuestra que esto es un retraso ideal. También tenemos lo que es el teorema de la transformada de la derivada con su respectiva ecuación. Aquí nos dice que la transformada de Laplace cancela la derivada multiplicándola por la variable s. También tenemos el teorema de integral de la transformada con su respectiva ecuación, con sus límites, el teorema de la transformada de integral, el teorema de la derivada de la transformada. Y como podemos ver, en el teorema de la integral de la transformada está nuestra integral impropia. También tenemos la transformada de la función escalón con su respectiva ecuación, donde u sub a, que multiplica nuestra variable t, representa lo que es la función escalón unitario. Tenemos también lo que es la transformada de una función periódica, donde si la función de t es una función periódica con un periodo t. Tenemos el teorema de traslación. A continuación, tenemos lo que son funciones trigonométricas. Aquí podemos decir que para la resolución de la transformada de Laplace se utilizan diferentes herramientas matemáticas, que entre estas son las funciones trigonométricas, ya que el objetivo de la transformada de Laplace es convertir ejercicios complejos en problemas matemáticos más sencillos, por lo general cuando quedando en forma algebraica. Por lo que tenemos estas funciones trigonométricas que nos ayudarán a lo que es la resolución y los cálculos para transformar nuestros unos complejos ejercicios o problemas planteados con la ayuda de la transformada de Laplace a ecuaciones mucho más fáciles, con la ayuda de estas funciones trigonométricas. También tenemos lo que son las funciones exponenciales, de la misma forma, son herramientas que nos ayudan al momento de efectuar esta transformada de Laplace, como funciones exponenciales con trigonometría, propiedades, funciones hiperbólicas, funciones exponenciales con hiperbólica, y por último tenemos funciones trigonométricas con hiperbólicas. Todas ellas nos ayudan a lo que es la resolución de la transformada de Laplace.
Ahora le vamos a hablar sobre la transformada inversa de Laplace. ¿Qué es la transformada inversa de Laplace? Es una herramienta de gran alcance formulada para solucionar una variedad amplia de problemas de inicial valor. La estrategia es para transformar las ecuaciones que en este caso pueden ser diferenciales y donde las soluciones se pueden dar de manera fácil. Entonces se aplica la transformada de la inversa de Laplace para lo que son ejercicios de formas complejas para hacerlo de manera más fácil, en donde de acuerdo a su forma inversa, se pueden resolver problemas originales. Tenemos que la transformada de Laplace nos habla que se tiene que f de s representa la transformada de Laplace de una función de f de t, que es la transformada de f de t en donde sería igual a f de s. Entonces decimos que f de t es la transformada inversa de Laplace de f de s. Y escribimos que f de t es igual a la transformada inversa de f de s. Para describir este concepto tenemos los siguientes ejemplos. En el número 1 tenemos que la transformada inversa de 1 sobre s va a ser igual a 1. En el número 2 tenemos que la transformada inversa de 1 sobre s al cuadrado va a ser igual a t. Y en el tercero tenemos el mismo ejemplo, pero ¿cómo se da este? En este sea el caso que f de s va a ser igual a lo que es 1 sobre s más 3, es decir, su transformada inversa. Y esto va a ser igual al Euler menos 3t. Esto significa que aquí la transformada inversa va a ser f de s y el Euler lo tenemos como f de t. Luego tenemos la determinación de las propiedades de transformada inversa de Laplace. En este contexto, destacamos las siguientes propiedades de las transformadas inversas que serán especialmente interesantes a la hora de las aplicaciones. Tenemos la propiedad de linealidad, la de traslación y la de convolución. La propiedad de linealidad nos habla que dadas f y g pertenecientes a la transformada de t, se verifica de acuerdo a la propiedad de la transformada inversa, en donde las constantes pueden ser multiplicadas ya sea por f o por g, y estas pueden estar dadas dentro de una suma o una resta dada el caso. Luego tenemos la propiedad de traslación, en donde dada f pertenecientes a L, que es la transformada de t, y a mayor que 0, es decir, la constante mayor que 0, se cumple la relación siguiente de la propiedad de la transformada inversa. Luego tenemos la convolución, en donde dadas f y g pertenecientes a la transformada de t directa, se cumple la siguiente propiedad, que es la transformada inversa. Luego tenemos el caso cuando trabajamos con lo que son constantes. Tenemos en el primer caso que la transformada inversa de la constante por f de s va a ser igual a lo que es la constante por la transformada inversa de f de s. Es decir, que esto nos va a permitir sacar la constante, como hemos visto en otros casos matemáticos. Esto nos da a indicar de que lo que está dentro multiplicándose en la función se puede sacar de la transformada inversa. Para demostrar esta propiedad lo que hacemos es a la transformada inversa de la función de s vamos a llamarle f de t. Aquí, como podemos ver en el primer cuadro, tenemos f de t. Eso significa que la transformada de f de t tiene que ser igual a la inversa de f de s. Luego, a partir de las propiedades de la transformada directa, tenemos que la inicial, que es la transformada directa de f de t, va a ser igual a f de s. Y luego vemos que la transformada de a por f de t va a ser igual a por la transformada de f de s, una vez ya sacando lo que es la constante. Y entonces tenemos como resultado la inversa de a por f de s, en donde va a ser igual a que es la constante,
constante por f de t. Y en la parte de arriba nos indica que f de t va a ser igual a la inversa de lo que es f de s. Entonces reemplazamos y terminamos multiplicando por lo que es la constante. Luego tenemos el caso en donde trabajamos con sumas o restas. En el caso de trabajar con sumas o restas, aquí podemos tener lo que es una transformada inversa de sumas o restas, ya sea el caso. En este caso vamos a tener una transformada de sumas en donde vamos a separar lo que son los términos y luego lo vamos a llevar a su forma directa para así poder resolverlos, en donde la transformada directa de f de s va a ser igual a f de t y la transformada directa e inversa va a ser igual a g de t. Aquí tenemos tanto las transformadas inversas como las transformadas directas. Luego tenemos que en el caso de la propiedad de la transformada directa, donde la transformada de f de t más la transformada de g de t va a ser igual a f de s más g de s. Entonces, para llevarlo a su inversa, es decir, a su opuesto, que es lo que nos quiere decir la transformada inversa, lo decimos como la transformada inversa de f de s más la transformada inversa de g de s. Eso nos va a dar igual a f de t más g de t. Entonces, asimismo, vamos reemplazando lo que es f de t y g de t, en donde la transformada inversa de f de s más la transformada inversa de g de s va a ser igual a la transformada inversa de f de s más la transformada inversa de g de s. Aquí tenemos algunos ejemplos con lo que son las propiedades que acabamos de ver. En el primer ejemplo, tenemos que la transformada inversa de 4 sobre s más 5 va a ser igual a lo que es el término que tenemos aquí. Pero ¿cómo lo vamos a resolver? Lo vamos a resolver a partir de una propiedad de la transformada directa, en donde la transformada directa de Euler elevada a la constante por t va a ser igual a 1 sobre s menos la constante. Entonces, vemos que se parecen, pero no son iguales. ¿Cómo hacemos para que sean iguales? De acuerdo a las propiedades que vimos en antes, se pueden sacar la constante. Entonces, la constante que tenemos aquí es 4. Vamos a sacar el 4 de lo que es el término de la transformada inversa y lo vamos a multiplicar por lo que es el término de la transformada inversa. Entonces nos quedaría 4 por la transformada inversa de 1 sobre s más 5. Pero se diría que acá tenemos un menos y acá tenemos un más. Entonces, ¿por qué sí se puede resolver? Porque nos dice que aquí el término de la constante del número 5 va a estar en negativo. Es decir, lo que es menos 5 por el menos que tenemos aquí nos va a dar más 5. Entonces nos dice que la transformada inversa de 1 sobre s menos a va a ser igual a Euler. Entonces tenemos que la constante, que es 4, va a ser multiplicada por Euler menos la constante menos 5 por la t, ya que aquí lo que vamos a hallar es la t. En las transformadas directas se utilizaban los términos y los cálculos para llegar a la s. Aquí vamos a hallar a la t, que es la función original. En el segundo ejercicio tenemos que la transformada inversa de 1 sobre s elevada a la cuarta va a ser igual a la transformada inversa de 1 sobre 3 factorial por 3 factorial sobre s elevada a la cuarta. ¿Por qué se nos da esto? Porque vamos a utilizar una propiedad de las transformadas directas, en donde nos dice que la transformada directa de t elevada a la n va a ser igual al factorial sobre s elevada a la n menos 1. Pero ¿cómo diríamos que esto es igual? ¿Por qué? Porque aquí tenemos ese n menos 1, es decir, que nos va a representar un 3 más 1, que es igual a 4. Y entonces nos dice que n sería 3, entonces lo vamos a señalar como 3 factorial, porque n va a ser igual al factorial. Entonces, aplicando las reglas matemáticas que hemos conocido siempre, si ponemos un número a multiplicar, también hay que pasarlo a dividir.
Entonces vamos a poner 3 factorial multiplicado por el 3 factorial dividido. Ahí ya tenemos resuelto el primer término. Luego, para resolver el segundo término, vamos a aplicar una de las propiedades, que es sacar la constante. Entonces tenemos la constante en donde la fracción de 1 sobre el 3 factorial va a ser sacada de lo que es la transformada inversa. Y luego esta va a ser multiplicada por la transformada inversa de 3 factorial sobre s a la cuarta. Y esto nos va a dar igual a 1 sobre 6 por t al cubo. ¿Por qué sobre 6? 1 sobre 6, porque 3 factorial es 6. Luego tenemos el teorema de las transformadas inversas de algunas funciones, en donde nos van a indicar una serie de fórmulas que van a ser utilizadas para resolver la mayoría de los ejercicios de las transformadas inversas. Aquí en el primero tenemos que la transformada inversa de 1 sobre s es igual a 1, la transformada inversa de 1 sobre s al cuadrado va a ser igual a t, la transformada inversa de n factorial sobre s elevada a la n más 1 va a ser igual a tn. Aquí nos dice que n puede ocupar cualquier valor, ya sea 1, 2, 3, 4 o infinitos. Luego tenemos la transformada inversa de 1 sobre s menos a, eso va a ser igual a Euler elevado a la constante por t. Y también tenemos que en estas tablas se van a dar los que son para senos, cosenos, pero estas las vamos a hallar tanto para la resta como para la suma. Y k, que son las constantes, y s, que en este caso es la variable que estamos estudiando para las transformadas inversas. Aquí como ejemplo tenemos de las tablas, tenemos que vamos a determinar la transformada inversa de menos 2s más 6 sobre s al cuadrado más 4. ¿Cómo lo vamos a resolver? Vamos a separar en dos funciones. Como vemos aquí, la transformada inversa de menos 2s sobre s al cuadrado más 4, y en el otro término tenemos la transformada inversa de 6 sobre s al cuadrado más 4. Entonces, separamos las sumas, y como vimos en las propiedades principales, sacamos las constantes. Aquí tenemos separadas las sumas en el primer término, y luego en el segundo término ya tenemos acá lo que son las constantes, en donde menos 2 va a ser multiplicado a lo que es la transformada inversa de lo que es s sobre s al cuadrado más 4, y luego más 6 por la transformada inversa de 1 sobre s al cuadrado más 4. Luego utilizamos una de las fórmulas que vimos anteriormente para identificar y resolver el caso. En este caso tenemos que vamos a utilizar la regla del coseno y del seno, pero como vemos en el primer término de menos 2, esta va a estar regida por la variable s. Y en el segundo término va a estar una constante, que es 1. Entonces vamos a utilizar la del seno de k. Luego completamos el teorema de acuerdo a las reglas matemáticas. En este vamos a tener que menos 2 va a ser multiplicado a la transformada inversa de s sobre s al cuadrado más 4 y más 6 sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Luego lo vamos a explicar. Por lo que es la transformada inversa de 2 por 1 sobre s al cuadrado más 4. Entonces, como vemos, en este término se ha añadido el 2. ¿Pero por qué el 2? Porque en las reglas nos dice que en k, en la parte del denominador de k, vamos a tener que este va a ser elevado al cuadrado. Entonces aquí tenemos sobre 4. Entonces el cuadrado lo vamos a identificar como 2. 2 elevado al cuadrado sería 4. Y nos dice que k va a ser un número natural, es decir, el número base al que va a estar elevado. Entonces, 2 elevado a la 2 es 4. Y por eso tenemos que añadir el 2 para que k sea igual a 2. Y luego aplicamos las reglas matemáticas que dijimos antes, que si ponemos un número a multiplicar, también hay que ponerlo a dividir. Y luego tenemos el término completo. En el siguiente término tenemos que menos 2 va a ser multiplicado por lo que es la transformada inversa de s sobre s al cuadrado más 4, más 3, que es la resolución del término de arriba, por la transformada inversa de 2 sobre s al cuadrado más 4,
Y esta fórmula ya resuelta, de acuerdo a los lineamientos que tenemos acá arriba con las fórmulas de coseno y seno, nos va a dar menos 2 coseno de 2 por t más 3 por el seno de 2 por t. A continuación, nosotros presentaremos ejemplos automatizados. Tenemos lo que son los satélites, un moderno avión comercial, el control o concentración de un reactor químico, un control automóvil. Bueno, ¿por qué es necesario controlar un proceso? Un proceso es necesario controlarlo por el incremento de la productividad, por el alto costo de la mano de obra, por la seguridad, por el alto costo de los materiales, porque mejora la calidad, reduce el tiempo de manufactura, reduce el inventario en proceso, certifica mercados internacionales y protege el medio ambiente, es decir, el desarrollo sustentable. ¿Por qué la transformada Laplace? En un estudio de los procesos es necesario considerar modelos dinámicos, es decir, modelos de comportamiento variable respecto al tiempo. Esto trae como consecuencia el uso de ecuaciones diferenciales respecto al tiempo para representar matemáticamente el comportamiento de un proceso. La transformada de Laplace es una herramienta matemática muy útil para el análisis de sistemas dinámicos. De hecho, la transformada de Laplace permite resolver ecuaciones diferenciales lineales mediante la transformación de ecuaciones algebraicas, con lo cual se facilita su estudio. Una vez se ha estudiado el comportamiento de los sistemas dinámicos, se pueden proceder a diseñar y analizar los sistemas de control de manera simple. Para poder diseñar un sistema de control automático, tenemos que conocer el proceso que se desea controlar, es decir, conocer la ecuación diferencial que describe el comportamiento, utilizando las leyes de física, química o leyes eléctricas. Después, a esta ecuación diferencial se le llama un modelo de proceso. Una vez que se tiene el modelo, se puede diseñar un controlador. A continuación, presentaremos un caso práctico en la industria. Se tiene un intercambiador de calor de 1.1 de tubos y corazas en condiciones estables. Este intercambiador calienta 224 galones por minuto de agua de 80 Fahrenheit a 185 Fahrenheit por dentro de tubos mediante un vapor saturado de 150 psi. En un instante, dado la temperatura de vapor y el flujo de agua, cambian produciendo una perturbación en el intercambiador. Los objetivos de este ejercicio serán los siguientes. A. Obtenga la función de transferencia de cambio de la temperatura de salida de agua con respecto a un cambio en la temperatura del vapor y un cambio en el flujo de agua, suponiendo que la temperatura de entrada del agua al intercambiador se mantiene constante a 80 grados Fahrenheit. B. Determine el valor final de la temperatura de salida del agua ante un cambio tipo escalón de más 20 grados Fahrenheit en la temperatura de vapor y un cambio de más 10 galones por minuto en el flujo de agua. Tendremos una ecuación diferencial donde tendremos el coeficiente global de transferencia de calor referido en el diámetro exterior que multiplica al área de transferencia de calor referida al diámetro exterior por, abrimos paréntesis, la temperatura de vapor menos la temperatura de agua en entrada dividido para 2, menos la temperatura de agua en la salida dividido para 2. Cerramos paréntesis, esto va a estar sumado a el flujo del agua multiplicado por la capacidad calorífica por la temperatura del agua en la entrada, menos el flujo de agua multiplicado por la capacidad calorífica de la temperatura de agua en la salida. Esto va a ser igual a 1/2 de la cantidad de agua dentro de los tubos multiplicado por la capacidad calorífica y la derivada de la temperatura de agua en la salida.
Linealizando según las ecuaciones que dijeron mis compañeras anteriormente, tendremos que flujo de agua va a multiplicar la capacidad calorífica por la temperatura de agua en la salida. Va a ser igual a un valor en condiciones estables o un valor particular variable por la capacidad calorífica por el valor en condiciones estables de la temperatura del agua en la salida, más la capacidad calorífica en condiciones estables de la temperatura de agua en la salida, por el flujo de agua menos el flujo de agua en condiciones estables, más el flujo de agua en condiciones estables por la capacidad calorífica que multiplica a la temperatura de agua en la salida menos la temperatura de agua en la salida en condiciones estables. Esto va a ser igual al flujo de agua por la capacidad calorífica por la variable de la desviación más el flujo de agua en condiciones estables por la capacidad calorífica menos que multiplica la temperatura de agua dentro de los tubos. La temperatura de salida menos la temperatura en una condición estable. Tenemos que el coeficiente global de transferencia de calor referido en el diámetro exterior va a multiplicar al área de transformación en el calor referido en el diámetro exterior. Esto va a multiplicar lo que es la temperatura de vapor menos la temperatura de agua en la entrada sobre 2, menos la temperatura de agua en la salida más el flujo de agua por la capacidad calorífica de la temperatura de agua en entrada, menos, esto va a restar a una variable de desviación del flujo de agua por la capacidad calorífica de valores en condiciones estables de la temperatura de salida, más el flujo de agua en condiciones estables por la capacidad calorífica, esto multiplicado por la temperatura de salida menos la temperatura de salida en condiciones estables. Esto va a ser igual a un medio de la masa o de la cantidad de agua en los tubos por la capacidad calorífica y la derivada de la temperatura en la salida. Evaluando en condiciones iniciales estables, vamos a tener coeficiente global de transferencia por el área de transferencia de calor referida, menos la temperatura de salida en valores en condiciones estables, menos la temperatura de entrada dividido para 2, menos la temperatura de salida en condiciones estables dividido para 2, esto más el flujo del agua en variable de desviación, la capacidad calorífica en la temperatura de entrada menos el flujo de agua en variables de desviación y la capacidad calorífica en la temperatura de salida según condiciones estables. Esto va a ser igual a 0. Bueno, vamos a hacer la resta entre la segunda y la tercera ecuación. Vamos a hacer una combinación de las ecuaciones. Utilizando la variable de desviación tendremos la siguiente ecuación y aplicando la transformada de Laplace tendremos que el coeficiente global de la transferencia de calor referido en el diámetro exterior va a ser igual al área de transferencia de calor referido al diámetro exterior por variable de desviación que multiplica a S menos un medio del coeficiente global de transferencia de calor más, que multiplica el área de transferencia referida por el diámetro exterior más flujo de agua en variables de desviación por la capacidad calorífica que multiplica a la variable de desviación S más el CP de la temperatura de entrada menos el CP de la temperatura de salida, que va a ser igual a W de S igual a un medio de MSP por TS. Simplificando estas ecuaciones, vamos a tener que TS va a ser igual al coeficiente global de transferencia de calor por el área de transferencia de calor referido, dividido para 0.5 por el coeficiente global de transferencia de calor, más, multiplicado al AT, que es el área de transferencia de calor, más el flujo de agua en variable de desviación por la capacidad calorífica. Esto dividido para 0.5 del flujo de agua
por la capacidad calorífica dividida para 0.5 el coeficiente global por el área de transferencia de calor referida en el diámetro exterior, más el flujo de agua en una variable de desviación por el Cp de S más 1. Tendremos para esto los siguientes datos físicos, que será donde reemplazaremos esas fórmulas. El largo del intercambiador va a ser igual a 9 pies, el número de tubos van a ser igual a 112, el diámetro de la coraza va a ser a 17 de 1/4 de pulgada, diámetro exterior del tubo va a ser igual a 3/4 de pulgada, un diámetro de BWG de 16, una disposición cuadrada de 90 grados, con un claro entre de tubos de 0,63, un flujo de 224 galones por minuto, una conductividad térmica de tubos de 26, una temperatura de entrada de 80 grados Fahrenheit, un factor obstructivo interno de 0,0012 H pies cuadrado de grado Fahrenheit sobre BTU, una temperatura de 185 Fahrenheit, un factor obstructivo externo de 0,001, una presión de vapor de 150 pSI, un coeficiente global de transferencia de calor de 650 BTU. Sobre H pies cuadrados por grados Fahrenheit. Calculando esto, tendremos las constantes. Tendremos el reemplazo donde el flujo de agua va a ser igual a 224 galones por minuto. Esto va a ser igual a 112.162.3 libras por hora. Que el Cp va a ser igual a un BTU libras grados Fahrenheit. Tenemos que U va a ser igual a 267.489 BTU sobre hora grados Fahrenheit por pie cuadrado. Tenemos que el área de transferencia de calor referencial del diámetro exterior va a ser igual a 112 pi por el diámetro interno. Esto va a ser igual a 197,92 pie cuadrado. La cantidad de flujo dentro de los tubos va a ser igual a 112 por pi a la cuarta por el diámetro al cuadrado por LP. Esto va a ser igual, haciendo todos los cálculos, va a ser igual a 131,932 libras. Que esto va a ser igual a la temperatura del agua de entrada de 80 grados Fahrenheit. Tenemos que K1 va a ser igual a 0,38, 188. K2 va a ser igual a menos 7,5739 por 10 a la menos 4 Fahrenheit sobre libras sobre horas. Tenemos que el tiempo 1 va a ser igual al tiempo 2, que esto va a ser igual a 0,5 cantidad del agua dentro de los tubos por la capacidad calorífica dividido para 0,5 por el coeficiente global de transferencia, por el área de transferencia de calor referida, más el flujo del agua por el Cp. Esto va a ser igual a 4,7583 por 10 a la menos 4 horas, igual a 0,0285 minutos, igual a 1,7129 segundos. Tenemos que la función de transferencia va a ser igual a TDS, que es una variable. La temperatura dada en segundos va a ser igual a 0,3818 dividido para 1,712995 segundos más 1. Esto va a ser igual a la temperatura dada en segundos de menos 7,573947 por 10 a la menos 4 grados Fahrenheit sobre libras hora, dividido para 1,712995 segundos más 1, que multiplica al flujo de agua en segundos. En el siguiente punto tendremos lo que es la determinación del valor final en la temperatura de salida del agua ante un cambio tipo escalón de más 20 grados Fahrenheit la temperatura de vapor y un cambio de más 10 galones por minuto en el flujo de agua. Tenemos que la temperatura
en el tiempo, en segundos va a ser igual a 20 sobre segundos. El flujo de agua en tiempo va a ser igual a 10 galones por minuto, que multiplica a 112.162,3 libras horas, dividido para 224 galones por minuto. Esto nos va a dar igual a 5.007,2455 libras hora, y esto va a ser igual a 5.007,24 segundos. La temperatura en un tiempo infinito va a ser igual a límites infinitos. Esto va a ser igual a 7.637 menos los 3.7924. Esto va a ser igual a 3,8452 grados Fahrenheit. La temperatura de salida en un tiempo infinito va a ser igual a los valores en condiciones estables de la temperatura del agua en la salida, más la temperatura, más el tiempo de salida. Esto va a ser igual a 185 grados Fahrenheit más 3,8452 grados Fahrenheit, que esto va a ser igual a 188,8452014 grados Fahrenheit. Tener el modelo matemático de función de transferencia de un proceso conformado por un tanque y una válvula, normalmente llamado proceso de nivel. El planteamiento del problema dice lo siguiente: para un proceso de un tanque con un área transversal de 50 metros cuadrados y un flujo de salida de HT cuartos, dibuje el diagrama de proceso, determine el modelo de la ecuación diferencial y luego obtenga a partir de dicha ecuación diferencial el modelo de función de transferencia GDS. Comenzamos entonces con el proceso, un tanque en el cual se establece una línea de referencia para el nivel y en la salida una válvula. El tanque tiene un área transversal de 50 metros cuadrados. Se identifica con Q1 de T el flujo de entrada, que vendría siendo la señal estímulo o la variable de estímulo, y H de T es el nivel que se va a mover horizontalmente dentro del recipiente, y entonces a esta variable la llamaríamos la variable de respuesta. Luego hay una salida vinculada al proceso, que sería el flujo Q2 de T, que depende de la cantidad de líquido que haya en el tanque, H de T, y la resistencia de esta válvula, que en este caso es de un valor igual a 4. Aplicándole a este proceso la ley física respectiva, que se denomina ley de balance de masas, donde se establece que la cantidad de fluido que entra menos la cantidad de fluido que sale del recipiente es igual al volumen contenido en el tanque. Entonces la ecuación diferencial para este proceso estaría dada por la siguiente expresión: Q1 de T menos Q2 de T es igual al área transversal del recipiente multiplicado por la variación o la derivada del nivel con respecto al tiempo. Área por altura, en este caso fija lo que se conoce como el volumen del recipiente, y este sería el modelo matemático de ecuación diferencial. Ahora, organizando la información, solamente quedarían en la expresión, al sustituir el valor de Q2 de T o la expresión Q2 de T por H de T cuarto, solamente quedaría en la expresión el flujo Q1 de T, el flujo Q1 de T, que es la variable estímulo, y la variable de respuesta, que sería H de T. Y entonces, en definitiva, esta sería la ecuación diferencial en términos de Q1 de T y de H de T. Ahora, este modelo de ecuación diferencial, ya por lo explicado anteriormente, sabemos que tiene limitaciones para poderlo representar en un diagrama de bloque. Por ende, es necesario aplicar el proceso de transformación a través de la transformada de Laplace para convertir la ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Aplicando el operador de Laplace a la ecuación diferencial, entonces el operador de Laplace de Q1 de T menos operador de Laplace de H de T cuarto es igual a 50, que sale del operador, y el operador de Laplace de la derivada de H de T. Aquí debemos recordar las propiedades de las transformadas de Laplace. La propiedad de la transformada de Laplace de una función, la transformada de Laplace de una función sobre una constante. Recuerden que la constante sale del operador, y la transformada de una derivada. Aplicando dichas propiedades, que las tenemos en la tabla respectiva, entonces la transformada de una función pues sería Q1 de S. La transformada de esta función, en este caso, sería H de S,
un cuarto, por supuesto, queda multiplicando a la función transformada, y luego la transformada de la primera derivada pues es S por H de S, entendiendo que las constantes pues queda multiplicando la variable, en este caso respuesta o altura. Haciendo entonces los respectivos procesos algebraicos, HDS, agrupación de términos semejantes, pasa a la derecha sumando, y tenemos entonces que Q1 de S pues será 50S HDS más HDS cuartos. Luego sacando factor común en el miembro de la derecha, pues quedaría HDS multiplicando a 50S más un cuarto, y luego haciendo el respectivo despeje, Q1 de S pasa a dividir HDS y todo este término pasa a dividir al 1 que queda acá. Por ende, entonces, la expresión final, la relación salida sobre entrada, respuesta sobre estímulo, HDS sobre Q1 de S sería igual a 1 sobre 50S más un cuarto. Este que está acá en el denominador, estaríamos hablando entonces que es una expresión de primer grado, una ecuación algebraica de primer grado. Y este es el modelo matemático conocido como función de transferencia, que es el que nos va a permitir representar un proceso como este dentro del diagrama de bloque en un sistema determinado. En este caso el estímulo, como habíamos dicho anteriormente, sería ahora Q1 de S y la respuesta sería H de S, entendiendo que el modelo matemático 1 sobre 50S más un cuarto es lo que iría dentro del bloque para representar este proceso dentro de un sistema de control. Bien, este sería entonces un procedimiento matemático analítico para obtener la ecuación matemática que me represente un proceso físico, en este caso conformado por un tanque y una válvula. Saludos y feliz día.